Empecemos. Pues yo creo que Gala es... Bueno, yo creo que soy yo y mis circunstancias. Yo no soy una persona, sino que a lo que me veo vista a ser. En este momento podríamos decir que soy ilustradora, aunque es solo uno de los aspectos de mi vida, y si tuviéramos que definir como alguna especie de concepto paraguas, podríamos decir que soy un poco, ¿cómo decirlo?, como mocatriz y bastante orgullosa de ello, la verdad. Explicar una transición no es fácil porque no hay una única manera de vivirla o de transicionar. Sí que es cierto que toma ese nombre, aunque a mí no me gusta del todo porque me parece que no se ajusta a la realidad. No creo que sea un viaje que empiece por un punto y termine en otro. No es un baremo, puedes ir fluctuando entre varias cuestiones. Lo que pasa es que muchas veces te tienes que autodefinir como uno de los puntos del espectro, muchas veces uno de los más polarizados, porque de esa manera es más fácil entender que de la manera en la que te leen no es la manera adecuada en la que se tienen que referir a ti. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no tengo claro si soy una mujer. Evidentemente, yo como me siento, no lo soy. Hay ciertas diferencias que lo notan, pero lo que yo sí que tengo muy claro es que no soy un hombre y que no pienso seguir esos roles que se esperaron de mí simplemente porque nací con un sexo determinado. Todas las luchas, todas las maneras de vivir la vida se ven capitalizadas. Entonces la transición no iba a ser de menos. Te exigen seguir unos parámetros muy marcados porque es lo que hablábamos antes del espectro, ¿no? No te puedes quedar en una parte intermedia de él. Así que tienes que no... Llega un momento como que te venden la idea de que si eres una mujer trans tienes que ser casi más mujer que las mujeres cis, en el sentido de que tienes que ser despampanantes. En plan, siempre te sientes como que te están permitiendo estar allí, como un poco mendigando la estancia, cuando realmente es una conquista diaria, porque realmente es una lucha. ¿Qué pasa? Pasa lo de siempre. Cuando no tienes dinero, no puedes recurrir con la misma facilidad o con la misma rapidez a poder transicionar de la manera en la que tú quieres. Y claro, si tú no tienes un capital económico base bastante avanzado, siempre te vas a encontrar con la barrera de toda la violencia sistemática que te va a ir precarizando cada vez más y por lo tanto va a ser cada vez más complicado poder transicionar hasta el punto en el que quieras. Ser pobre te va a complicar la transición en la medida que te va a complicar vivir. Bueno, retomando el tema de la violencia sistémica y de la violencia económica, yo creo que somos uno de los grupos que está más vulnerables porque sentimos un rechazo continuo a nivel social. Se extrema hasta tal punto que buscas el amor. ¿Qué pasa? Que cuando tú te encuentras como una persona herida que está buscando amor o afecto, te ves muy susceptible a que venga otra persona con un aire depredador y que se acabe apoderando de ti. Estamos todo el rato hablando de una historia de sumisión. Es un hombre, es una persona que no se aleja de mí, que no me abandona. Aunque esté allí para maltratarme, para violentarme, para insultarme, para hacer sentir de menos, al menos se queda allí y no duermo solo esta noche. Podríamos hablar luego de la dificultad que supone
Cuando tú das el paso, cuando identificas, no solamente identificas un tipo de violencia, sino que estás dispuesta a dar un paso para evitar y para cesar este proceso, en España hay muy pocos recursos de protección hacia nosotras. En el sentido de que a ojos de la ley es un hombre que le está pegando a otro hombre. Cuando a ti en tu DNI no tienes el registro del cambio de sexo biológico al sexo femenino. Es bastante frustrante encontrarte con una de tantas paredes que también te hace preguntarte si realmente aquel estado del bienestar que te llevan vendiendo desde pequeña, aquello por lo que has estado estudiando, aquello por lo que te has estado sacrificando, aquello por lo que han muerto tus padres, en el caso de las personas que somos una segunda generación venida aquí, todo el viaje de la diáspora que supone emigrar, ¿qué sentido tiene? Te sientes muy defraudada respecto a eso y de que realmente estás viviendo una mentira, que no estoy viviendo una mentira porque mi cuerpo esté equivocado, porque no existe un cuerpo equivocado, sino que la mentira es sistemática. La historia del nombre es muy importante. Las cosas que se nombran es porque hay que mostrarlas, si no, no se conocen. Y lo mismo sucede con la decisión de cambiar aquel nombre que tú no elegiste, que te impusieron, que te obligaron a vivir en él, y con todas las repercusiones que ello supone. No es únicamente un nombre, sino que es todo lo que va de la mano. Entonces, cuando tú haces como la salida social, sí que te empiezan a hablar por tu nombre, pero luego a la hora de cambiarlo te sigue todo un registro muy complicado que requiere de bastante tiempo, está muy medicalizado, pese a que la OMS dijo que no estábamos enfermas, parece que sí, porque necesitas un informe para poder estar, y también se te obliga de cierta manera, porque te exigen un tiempo de hormonación para poder cambiar el nombre, ¿no? Entonces ya no te están dejando vivir una transición como tú quieras, te están condicionando. Condicionando es una palabra como que los aviza mucho, te están obligando a tener que hacer la transición como ellos quieren. Hay mucha gente que no puede hacer eso porque conlleva un cierto privilegio, y aquí podríamos hablar y hacer la pincelada de las compañeras que son migradas y que en sus países no se reconoce el cambio de género, y que vienen aquí y que no solo no tienen documentación, sino que cuando se regularicen es muy extraño que le puedan cambiar el nombre, o al menos en las dos nacionalidades, y también es una lucha bastante importante a poder tratar. Y respecto a la historia de mi death name, fue todo un acto de rebeldía el hecho de cambiarlo, ¿no? Y el hecho de darte cuenta de que un nombre masculino te da muchísimos privilegios, no tienes que explicar tanto las cosas, tienes un acceso al mercado laboral bastante más amplio y te allana bastante el camino. Yo opté durante un tiempo por recurrir aquí al fantasma, recurrir al nombre de Alejandro, para así poder sobrevivir el tiempo justo. Yo siempre he tenido un poco la excusa de ser artista, y cuando me veo en estas obligaciones, en estas situaciones, siento como que mi cuerpo no es mi cuerpo, es un cascarón, y entonces entro en la performance de que, bueno, soy un hombre, no soy yo, simplemente estoy rescatando a alguien que está muerto para no morir yo. Es algo muy parecido a un disfraz. Luego sí que es cierto que terminas la entrevista, te vas a tu casa y te planteas quién eres realmente. Cuando performas como un hombre, después de haber decidido de dar el paso, de hacer la transición, siempre hay como una especie de momento en el que te transicionas un poco. En alguna entrevista de trabajo, como yo hice en su momento, y te das cuenta de que vas mejor por la calle, no te miran mal, no te insultan, no te cosifican. Te planteas muy seriamente si te sale a cuenta, si mi libertad, que tiene un precio, es el precio que quiero pagar yo. Si quiero pagar con mi cuerpo todo este momento y todo este camino que me espera. Claro, cuando a ti te excluyen a este nivel de la sociedad y te marginan y te convierten en un paria, te ves obligada a buscar otras alternativas. Te lleva
a entender que también el cuerpo puede ser una herramienta y no siempre un campo de batalla. Este campo de batalla se acaba convirtiendo en una trinchera infinita que nunca termina porque se le van añadiendo diferentes tipos de cargas, y una de las que solemos recurrir algunas veces es al trabajo sexual. Cada historia es un mundo, cada persona sabe lo que hace y por qué lo hace, o en la obligación que se ve. Y porque también es muy importante dejar claro que no todo el mundo que ejerce la prostitución lo hace porque está condicionado. También hay gente que lo hace porque quiere, porque lo que no se puede hacer tampoco es este tipo de infantilizar el deseo de una persona y de entender y de no ver como que son personas que también tienen una cierta capacidad de decisión, aunque muchas veces se vean obligadas. O sea, eso es muy importante como también poderlo diferenciar. Pero volviendo al caso que me toca a mí, es la obligación. Es el tocar puertas, pedir ayuda, que nadie te responda, verte desesperada, encontrarte en una situación familiar en la que tampoco te pueden ayudar, y luego tus propios deseos de querer efectuar tu vida, ¿no? Y de poder huir de la pobreza, ¿no? Si tuviera que decir cuál ha sido mi mayor lucha, podría decir que ha sido la lucha contra la pobreza, el salir de este pozo de pocas oportunidades y de poder no únicamente sobrevivir, sino que poder vivir con unos ciertos estándares, ¿no? Ya no me sirve con no estar muerta. Al final llega un momento que cuando te ves obligada a esto, a este tipo de vida, se te activa como una especie de control remoto de supervivencia. Te desdoblas, tu cuerpo ya no es tu cuerpo, y cuando estás con alguien que únicamente está pagando por tu servicio, lo ves tan ajeno a ti porque has abandonado ese cascarón vacío y estás pensando en otra cosa. Es una de las maneras, uno de los mecanismos que se encuentran para sobrevivir. Luego están las compañeras. Hay una historia de apoyo, hay una sensación, hay una creación de familia detrás, porque es un momento muy bonito de quererse entre tanta violencia y entre tanto odio. Es una sensación indescriptible, porque hay veces que ese transicionar también supone destruir con la familia. Entonces al final te acabas quedando un poco tu propia familia, y eso es bastante bonito de ver. Yo tuve acceso a una educación en Europa, no solamente en Europa, sino en el país en el que resido. Es uno de los países ricos del mundo, y tengo unas ciertas herramientas que muchísima gente no dispone de ellas. La gente que viene emigrada, especialmente de los países pobres, de los que no es que sean pobres, sino que los han hecho pobres, se han explotado y se ha condicionado de tal manera que sea imposible huir a la pobreza, vienen con una problemática, una mochila ya de su país, todas las cosas que han tenido que hacer para poder salir de él, todas las cosas que han tenido que hacer para llegar aquí. Y no obstante, cuando llegan aquí a esta especie de tierra prometida, porque les venden la moto de que esto es un poco menos que el paraíso perdido, que estás bien, que nada más llegar vas a tener trabajo, y llegas aquí y te das cuenta de que es una tierra fría, de hormigón, en la cual tienes que sobrevivir como puedes. Bueno, también yo creo que sería interesante dejar un poco de lado todos esos aspectos malos, todas aquellas partes negativas que te hacen vivir, y también hablar un poco de la fiesta que supone ser travesti a veces, aquella doble cara que tienes, aquel barroquismo, aquella teatralidad que todas llevamos dentro, y sobre todo que después de tanta ruptura también hay reparaciones. Luego, que cuando haces toda la unidad de aquella familia que eliges, de aquella familia con la cual estás bien, que hacéis red, que os queréis, que os apoyáis, que os divertís, os reís, porque ante todo es eso, es que es precisamente, si lo tuviera que definir, es la fiesta, ¿no? Es un poco... A veces me siento como que tengo la joya de vivir,
como de que es un acto de política el que yo esté sentada aquí misma, vestida, y que haya decidido regalarle al mundo pues aquella sonrisa que a mí mi madre, antes de saber toda la historia que me esperaba, pues ya me enseñó a tener. Por ejemplo, esta camisa que yo llevo se la puso a mi mamá para mi bautizo hace como 19 años y me la regaló el otro día y me pareció muy bonito el hecho de que, bueno, me bautizaste con otro nombre y ahora que yo me he bautizado con otro estamos haciendo esta herencia, ¿no? Es súper bonito cuando me despierto por las mañanas y me veo con mi pelo rizado y me veo igual que ella, me veo vestida con su ropa y reparas. Ahí. Ok. Vale. Pues eso, esa reparación que empiezas a sentir, que empiezas a vivir, de que, bueno, realmente tanto sufrimiento pues ha servido. Aún queda mucho camino, pero siempre hay como aquella claridad de ver, bueno, estoy aprendiendo a volver a amar, estoy aprendiendo a volver a sentir mi cuerpo de una manera diferente, ya no lo veo tanto como algo destruido que se mantiene en pie casi por obra divina. Por ejemplo, después de toda la lucha que supuso encontrar un trabajo con mi nombre, gracias a una plataforma que se llama, de Barcelona Activa, que se llama Transocupació, que bueno, es una plataforma que se encarga de buscar trabajo estable y con una calidad bastante digna para nosotras y que no tengamos que utilizar nuestro death name, que podamos ser nosotras mismas y poder huir a aquella precariedad. El camino no ha terminado, es mi historia, la historia de todas las que me han precedido no tienen por qué significar que sea lo que yo vaya a vivir. Hay que tenerlas muy en cuenta, muy presente, que ha habido mucha muerte para que nosotras podamos estar de la manera en la que estamos ahora, pero también saber que hay que cambiar, que tenemos que escribir nuestra propia historia y tenemos que poder mostrar a todas las chicas que van a venir que no están solas y que estamos cada día pues intentando allanar el terreno, al igual que hicieron todas aquellas mujeres valientes. ¡Ay, qué bien! Me siento como en los Oscar. Bueno, para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Calate Ortúa y aparte de cubrir el cupo de diversidad, soy ilustradora. Bueno, primero que todo, gracias por este espacio, por darme el lugar para hablar y ser escuchada. Es un honor estar hoy aquí tratada como una igual en la profesión de mis sueños. Antes de comenzar con el texto, que de alguna manera es pretencioso igual que yo, y se supone que es curatorial, quiero hacer mención, para que jamás se nos olvide, a todas mis compañeras, aquellas que jamás fueron reconocidas, para todas esas madres postizas que tanto me enseñaron y hoy ya no pueden verme. Gracias por guiarme en este viaje. Aquí les dejo mi pequeña reflexión sobre el mar. Anatomía de las aguas. Hablar del mar supone un ejercicio de antropología. Significa poner sobre la mesa todas las controversias y dicotomías del ser humano. Significa discutir sobre nexos y fronteras. Volver a aquel materialismo histórico, a esas canciones de imperios derrocados por su propia codicia. Volver a leer todas esas leyendas que escriben la mitología humana. Es la evidencia de la bondad y toda la crueldad de nuestra configuración cósmica. Hablar del mar de forma alejada a una misma es imposible. Supone recordar aquella esencia tan ajena y propia a la vez, como aquellas fotos de cuando era un niño. Ver en esas imágenes la materialización del recuerdo, sentir otra vez la caricia de la brisa por toda mi piel, sentir lo áspero de la arena y el olor del salitre. En las playas de aquel charco de lágrimas duermen mis 1000 puestas de sol, los besos de mis amoríos de verano y los cuerpos de los que se les vendió un sueño
y jamás se les permitió cumplirlo. El mar es sinónimo de la vida misma, es la vida al olvido, lo más parecido a volver a casa después de un largo viaje.